Y a ver a qué horas llegan el resto de sus compañeros. Esperemos un ratico, esperemos 2 minuticos a ver quién más se conecta. Y arrancamos. ¿A qué hora, Jorge? Se presentaron 569 decesos. Gracias, Eduardo. Jefferson. Ya Donald Trump ya está caído. Jorge, bájale al tele. ¿Y por qué tengo que bajarle al televisor, hermano? ¿Me vas a escuchar, mano? Si no han iniciado. No. Por culpa suya. Espere. ¿Cómo? Hay alguien que quiere desprestigiar a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Que 19 sacerdotes despedidos que por abuso sexual en Villavicencio. ¿Sí? Claro, pero vas a ver. Ya. Me imagino que debe ser alguien que tiene plata. Oiga, Andrés, Señor. ¿qué pasó que no se ha conectado Jimmy? ¿Quién más ha conectado? No, ¿solamente nosotros los dos? Estamos todos. Solo falta Eider. Hola Jorge, ¿cómo estás? Ingeniero, buenas noches, ¿cómo va? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, entonces arranquemos. Ok. Solo tenemos 5 participantes. ¿Dónde está el Faltan resto? 2, 3. Falta Oscar. Falta Oscar, Eiber y Alexis. Es decir, estará que echa machete pues, en el Tolima. Ah, no, hoy estaba vendiendo pescado. Hamacas, ¿qué? Chamaca. Cachama. Cachama. Va a llamarlo ahí que del negocio para que... No más respeto por los compañeros, por favor. Más respeto por Careca Chama. Hombre. Es una ambientador de Ornis. Huele increíble. Sóplalos de tu nariz. Esta es la guerra de Ornis. ¿Cómo? Mamen gallo mientras que empezamos. Mamen gallo. Bueno, ¿Volver a conectar los cables o qué? Espere, ya. qué pena muchachos. No, serio. Listos, entonces arranquemos. Bien. La clase pasada habíamos revisado el tema de SCRs y esto vamos a revisar una variación de un SCR. Listos, entonces el dispositivo o los dispositivos que vamos a revisar hoy, les voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con el TRIAC, pero aquí está mejor. Entonces déjenme aumentar esto. Listos. Entonces, como ya habíamos visto, nuestro SSR es un dispositivo que tiene 2 terminales para conducción
¿sí? Que permiten la conducción o el bloqueo de la corriente, y una terminal de control. ¿Listos? Entonces eso, nuestro SSR en general. ¿Qué características tenemos ahora con el TRIAC? ¿Listos? Entonces el TRIAC es un tiristor o un SSR, ¿listos? Que permite regular la corriente que pasa a través de una carga, con la condición de que esa corriente tiene una característica AC, es una señal que varía en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, igual, vamos a permitir, tenemos dos formas de lograr conducción, una, superando el voltaje de avalancha o dañando el tiristor o el TRIAC, y la otra es simplemente energizando la compuerta, ¿listos? Entonces, un TRIAC, a diferencia del SSR, conduce en ambos sentidos, ¿sí? El SSR tiene un ánodo y un cátodo, conduce solo en un sentido, mientras que el TRIAC pues, puede conducir en ambos sentidos. Por eso, nosotros le aplicamos una corriente alterna, ¿de acuerdo? Las terminales del TRIAC, entonces las vamos a llamar MT1 o T1 o A1, dependiendo del el libro o el laboratorio que estemos haciendo. Y la 2, MT2, T2 o A2. ¿Listo? Y la compuerta se sigue llamando gate como compuerta en inglés. ¿Listos? Entonces este es el símbolo del TRIAC. Fíjense ustedes que es como si hubieran dos diodos en paralelo con sentidos contrarios. O si conectáramos dos SSRs uno al lado del otro y solo los manejáramos con una compuerta. ¿De acuerdo? Este es un encapsulado de un TRIAC. Y revisemos por acá qué se puede hacer. Entonces, dependiendo de la polarización del TRIAC entre sus terminales T1 y T2, pues va a permitir el paso de corriente, obviamente, de positivo a negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante tener en cuenta? Que cada vez que haya un cambio de polarización o un cambio en el sentido de la corriente, el TRIAC se va a poner en estado de apertura o se va a abrir. Entonces, cada vez que yo cambie, debo darle nuevamente mi señal de control para que me permita la conducción. Entonces, revisemos este. Por acá. Nosotros tenemos un circuito de disparo. Ese circuito de disparo, ¿qué características debe tener? Debe estar en sincronía con nuestra señal AC, que está regulando el encendido del bombillo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que tenemos una señal AC, un circuito de disparo. Ese circuito de disparo debe estar sincronizado si nosotros queremos que en cada semiciclo, en el positivo y en el negativo, se encienda nuestra luminaria. ¿Listos? A ver, bueno, a ver acá. Bien, entonces vámonos para acá. La diferencia entre un TRIAC y un TRIAC y un SSR, perdón, es que en el SSR, recordemos, yo solo podría conducir, si yo aplico una señal AC, solo puedo conducir o dejar que pase el semiciclo positivo, ¿de acuerdo? Aquí no, aquí puedo, con el TRIAC, puedo permitir que pase el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Fíjense ustedes aquí en la gráfica que tengo el voltaje entre las terminales de mi TRIAC y el voltaje en la carga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo va a variar o qué va a pasar? Este ángulo de disparo hace referencia a cuando se aplica nuestra señal de control en la compuerta o en la terminal gate, ¿de acuerdo? Entonces, una vez yo aplico esa señal de control, ya voy a dejar de tener voltaje entre esas terminales, ¿sí? Y
todo el voltaje va a pasar a ser parte de la carga o a incidir en la carga, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que aquí me muestran toda mi señal. A ver, déjame ver acá. Esta es toda mi señal AC, ¿cierto? Pero aquí, en estos puntos, yo tengo mis disparos, ¿cierto? Mis disparos que se manejan con la compuerta o con el gate. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es quitarle un pedazo de onda a la carga, ¿cierto? Este pedazo, fíjense ustedes que estoy aquí pintando en amarillo, se lo estoy quitando a la carga y solo le estoy aplicando el resto de semiciclo, el resto de onda, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo, donde tiene un ángulo de disparo mayor. Fíjense la diferencia, ¿sí? El ángulo de disparo depende de en qué parte del semiciclo yo voy a activar la compuerta. Entonces, fíjense en este caso, a la carga solo le estoy aplicando, déjame cambiar de color por acá. A la carga solo le estoy aplicando este nivel de voltaje, ¿de acuerdo? Esta parte de ese semiciclo. Obviamente, la potencia que se va a disipar en esa carga con respecto a este ejemplo va a ser mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que a pesar de que es la misma señal, nosotros mediante el control de la compuerta y específicamente el ángulo en el que yo aplico esa compuerta o el momento en el que yo activo esa compuerta, voy a controlar la cantidad de voltaje o la cantidad de energía que le estoy transmitiendo a mi carga. ¿De acuerdo? Cuando no lo estoy transmitiendo a mi carga, pues voy a ver ese voltaje reflejado entre las terminales de mi triac. Fíjense ustedes acá, aquí lo tengo acá, por acá y por acá. Y en este ejemplo, en el segundo ejemplo, lo tengo acá, acá y acá. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, cuando yo aplico un ángulo de disparo de 30 grados, voy a tener una potencia mucho mayor en la carga comparada con un ángulo de disparo de 120 grados, que solo me permite pasar una porción menor de ese voltaje a la carga. ¿De acuerdo? Entonces, corremos por acá y sigamos. ¿Lo vemos claro? Entonces simplemente tengo mis voltajes de triac y el voltaje en la carga. Son opuestos o son inversos. Cuando el voltaje no se está aplicando en la carga, se está aplicando en el triac y viceversa. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes, nos explica que las formas de onda son simétricas. ¿Listos? Entonces, ya habíamos revisado, cuando el triac está en estado de bloqueo, cuando no conduce, pues el voltaje está entre sus terminales, entre T1 y T2, ¿de acuerdo? A ver, al igual que ese... Bien, esto también es importante. Recuerden que el SCR no necesita tener su compuerta activa todo el tiempo, simplemente él queda enganchado cuando tiene una corriente, cuando yo activo la compuerta, él queda enganchado, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos pasa igual. Mientras él esté en el semiciclo positivo, o esté enganchado y no pase por cero, él va a estar conduciendo, ¿de acuerdo? Entonces puedo aplicar un pulso muy rápido antes de que pase al ciclo negativo. Igual voy a tenerlo activo, ¿sí? No se va a desenganchar o no se va a descebar como nombran los libros. ¿Listos? Entonces, el voltaje o la señal de control de la terminal G o de la compuerta es la misma tanto para T1 como para T2, ¿sí? No varía. Simplemente los valores de las
corrientes de disparo nos los va a indicar el fabricante. ¿Listo? Vamos a ver un circuito de control de un track. Entonces, fíjense ustedes. En este circuito tenemos un condensador que va a asegurarnos que los cambios de voltaje sean más lentos que simplemente el instante. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a controlar el voltaje que se está aplicando a ese condensador? Entonces, lo vamos a controlar con la suma de estas resistencias. R más RP, ¿de acuerdo? Recordemos que RP es variable. Entonces, ¿yo qué voy a controlar? Variando ese RP o ese potenciómetro. Yo voy a controlar el ángulo de disparo. ¿Listo? Entonces, ángulo de disparo. Con esa combinación de resistencias, yo voy a controlar el ángulo de disparo. Ese ángulo de disparo simplemente va a hacer que cada vez que se corte el ciclo, mi condensador envíe una señal a la compuerta. ¿De acuerdo? Esta RGT, ¿qué va a limitar? Va a limitar la corriente en la compuerta. ¿De acuerdo? Lo que hablábamos, mi fabricante me va a indicar cuál es la corriente que yo necesito para cebar ese track, para activarlo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo logro esa corriente? Con esa resistencia. Calculo la resistencia para que no se vaya a superar ese nivel de corriente del margen permitido y ni tampoco vaya a ser menor para que no lo active, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que la señal o la fuente de energía que está tanto alimentando la carga como disparando el triac es la misma, ¿sí? Únicamente lo que yo estoy variando o lo que estoy controlando es qué tanta parte de esa señal se le va a aplicar a la carga. ¿Por medio de qué? Por medio de la combinación de estas dos resistencias. ¿Listos? ¿Qué me garantiza eso? Que el control del triac va a estar en sincronía con el voltaje que se aplica en la carga, porque es la misma fuente, ¿de acuerdo? Entonces están siempre en sincronía porque es la misma fuente, es la misma señal que se está aplicando, entonces no necesito sincronizar esas dos señales. Simplemente es el generador el que me va a dar los tiempos y yo con la combinación de R más RP voy a cambiar ese ángulo de disparo. ¿Listos? ¿Qué logramos con este circuito, por ejemplo? Entonces, hacemos un circuito o una control dimerizable, de una luz dimerizable, ¿sí? Entonces, ¿qué es una luz dimerizable? Es un bombillo al que yo le puedo cambiar la intensidad que está emitiendo. ¿Cómo se la puedo cambiar? Pues aplicándole más o menos voltaje, ¿de acuerdo? Importante también aquí señalar, chicos, que esto aplicaba cuando todos los bombillos tenían la tecnología antigua. Ahora, con los nuevos bombillos ahorradores y los LED y todo esto, no aplica igual. Entonces es importante a la hora de montar un circuito dimerizable, como el del ejemplo, tener en cuenta que nuestra carga también sea dimerizable, ¿de acuerdo? Si nosotros conectamos a un bombillo, un LED normal, estándar, a un circuito dimerizable, vamos a dañarlo, ¿de acuerdo? Porque no está diseñado para eso. Venden unos bombillos especiales para aplicar en esos circuitos dimerizables. Hace como un dimmer. Sí, o sea, de hecho este es el principio de funcionamiento de un dimmer. Así es como funciona un dimmer. Utiliza un triac. Y lo que hace es precisamente entregarle la potencia del bombillo en una forma controlada, ¿sí? No le aplica toda la señal, ¿sí? Porque recuerden que yo no varío
la amplitud de mi señal, ¿sí? La señal de voltaje se tiene que mantener, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes, porque hay una, a ver, déjenme rayar por acá. Yo puedo tener una onda seno y variar la amplitud de la onda seno, el voltaje pico a pico, pero eso no es lo que nos interesa para controlar un bombillo. Al bombillo yo siempre tengo que aplicarle el voltaje pico a pico. Lo que yo voy a variar es la cantidad de onda que voy a aplicar a ese bombillo. ¿Listos? Entonces esa es la diferencia y así es como funciona un circuito dimerizable, ¿de acuerdo? Yo le cambio la cantidad de señal de cada semiciclo que le está llegando a la carga, en este caso un bombillo. Si los LED tienen un transformador, se puede colocar dimerizable, un transformador. No entiendo el LED y el transformador, que no es clara la pregunta, Oscar, disculpa. Si quieres, permítanme, les voy a habilitar aquí los micrófonos. Un momentito. Listo, ya tienen ahí los micrófonos. Dime, Oscar. La pregunta es, yo trabajo pues con bombillos LED, pero los bombillos LED tienen una entrada 120. Ellos trabajan pues a la salida que sea, 12 vatios, lo que se desee, ¿sí? ¿Ese dimerizable no se podría trabajar con ese transformador? O sea, si se le están dando 220 voltios. Ese dimerizable. Bueno, es decir, el transformador lo que hace es regular la energía pues para que salga un poco menos, pero entonces no tendría ningún inconveniente, ¿no, profe? O sea, esa es la pregunta. A ver. Yo supongo, no sé, porque lo mismo, no sé qué tengan por dentro, o sea, no sé cuál sea la diferencia entre un bombillo que soporte un dimerizable y un bombillo que no. Yo sé que el incandescente funciona sí o sí, porque simplemente yo le varío la potencia que le aplico y ya, ¿sí? Pero cuando tú, ejemplo, yo aquí en mi casa tengo un circuito dimerizable. ¿Sí? Yo le pongo un LED normal y lo dimerizo y él no cambia la intensidad de luz. ¿Me explico? Si yo le pongo un bombillo LED estándar, no cambia la intensidad de luz. Cuando yo le pongo un LED que dice ahí dimerizable y lo conecto a mi circuito dimerizable, sí cambia. ¿Qué tenga por dentro del bombillo? No lo sé. Todavía no sé, habría que revisar. Yo supongo que precisamente debe tener algo como lo que tú mencionas, de algún dispositivo dentro de él que permita recibir esa variación en la señal para aplicarla y disminuir o aumentar la intensidad, hacer que funcione como un incandescente, pero de un transformador, no sé. Me decías que tú trabajas en el tema en una empresa de luces, algo así te entendí, no entiendo muy bien eso. No, sí, lo que pasa es que nosotros hacemos la instalación de iluminación pues, en los proyectos nuevos. Correcto. Y pues hay unos proyectos que la iluminación pues, es LED, pero pues cada iluminación trae su transformador. Su transformador entra a 12 voltios y pues sale a lo que se necesite para el bombillo. Entonces era para saber si se puede... Pero duda, entonces lo que tú dices es, cada transformador trae una entrada... Cada bombillo trae su transformador. Ok, y entonces tú le aplicas los 110 de la red y él sale a 12, el transformador. Exactamente, o sea, lo que uno necesita para el bombillo. Entonces la pregunta es, ¿el dimerizable se podría colocar sin afectar el transformador ni la bombilla? Porque el transformador lo que hace es recibir y como dice el profe que pues no hay una variación dentro del voltaje que se necesita. Exacto, sí, simplemente es la carga. Yo creería... Exactamente. Exacto, yo creería que sí, porque miremos, recordemos que es un voltaje RMS, entonces
Perdón, bueno, voy a compartirles nuevamente pantalla. No pasa lo mismo que el circuito que hicimos el semestre pasado. ¿Recuerda que trabajamos con UTEAC? Sí, Pues entonces no es la misma función que está diciendo. por eso. Pero acuérdate que en el track lo que hicimos era simplemente, solo teníamos el circuito de control, entonces cuando pulsábamos encendía y si soltábamos se apagaba y ya. Porque pasaba el semiciclo positivo negativo. Aquí lo que se mira es la cantidad de energía que es, o sea, para que el bombillo sea más tenue o tenga la mayor Exacto. iluminación. Entonces recordemos, si nosotros le aplicamos a esa señal al bombillo de 110, él va a bajar su intensidad, ¿cierto? Entonces recordemos, entonces tenemos por acá y supongamos que esta es nuestra carga. Entonces acá nuevamente, acá, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma de onda si nosotros se la aplicamos directamente al bombillo. ¿Qué pasa cuando tú utilizas el transformador? Simplemente vas a aplicar, vas a tener la misma señal de onda al voltaje que está sacando el transformador. Reductor, lo que sea, y va a variar la corriente. Pero la forma de onda es la misma. Entonces, fijémonos o recordémonos a qué hace referencia el voltaje RMS, que es el voltaje útil, el de trabajo. Entonces, recordemos que es el promedio. Es como si yo cogiera... Yo tengo aquí mi señal, y es como si yo cogiera esta señal y entonces pasara al semiciclo negativo, lo volviera positivo, igual acá, ¿de acuerdo? Y como si yo cogiera, a ver, algo así, esto no es real, pero me funciona como ejemplo, como si yo cogiera este pico y lo pasara acá, y cogiera este pico y lo pasara acá, y entonces al final lo que voy a tener es una señal de este tipo, es decir, casi una señal de C. ¿Por qué? Porque ese es el voltaje que realmente está trabajando o el que realmente está causando un efecto en mi dispositivo final, en mi carga, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos, si yo tengo un voltaje AC, qué sé yo, pico a pico, voltaje AC, pico a pico de 300 voltios, pues mi voltaje AC RMS va a ser mucho menor que esos 300 voltios. Va a ser incluso menor que 100, creería aproximadamente, no sé, 70 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que aquí pasaría lo mismo. Esta señal se va a promediar, ¿de acuerdo? Se va a bajar. Pero si estos espacios de acá, tengo que, es decir, si la onda estuviera completa, mi voltaje RMS sería este, por decir algo. Entonces, pues, como estoy recortando parte de la onda, pues mi voltaje RMS va a bajar, ¿cierto? El voltaje al final que trabaja. Entonces, yo creería que si tú se lo aplicas a un transformador, debería funcionar teniendo en cuenta eso. Ahora vamos a lo mismo. Por decir algo, si ese bombillo que estamos trabajando funciona a 12 voltios DC, ¿de acuerdo? Fíjate que cuando tú lo dimerizas, pues también vas a tener una reducción en ese voltaje. Entonces, por decir algo, vamos ahora a pasar de 9 voltios DC. Entonces, el bombillo también necesitaría, así trabaje a 12 voltios y así esté detrás de un transformador, también necesitaría ser dimerizable, tener esa capacidad de trabajar a 9 voltios. ¿De acuerdo? ¿Sí soy claro o no? Sí, igual pues la idea es saber si se puede poner a funcionar porque pues me pidieron eso en uno de los apartamentos. Claro. Entonces por es eso decir, es la pregunta. Yo creo que sí se puede poner a funcionar, pero es importante que el LED que tú compres, incluso, por ejemplo, mis bombillos yo los conecto directo a los 110 y el circuito dimerizable está abajo en el interruptor. Pero en este caso, que estás utilizando un transformador, ese bombillo que funcione a 12 o esa luminaria que funcione al voltaje que sea, creo que también es importante que tenga esa característica. Si es, ¿cómo se llama esa tecnología antigua? Luminiscente, no. ¿Halógena? No, más antigua.
el bombillito normal, el viejito que compramos. Incandescente. Incandescente, gracias. Si es incandescente, va a funcionar sí o sí. O sea, el incandescente no tiene problema, él funciona sí o sí. No importa la cantidad de voltaje que tú le apliques, el incandescente, si tú le aplicas a una voltaje muy pequeño, él igual va a encender muy pequeñito y no se va a dañar. Diferencia con los ahorradores y con los LED. ¿Listos? Que eso sí tienen esa característica especial que no se pueden dimerizar. Hay unos especiales que son un poquito más caros que se pueden dimerizar para tener eso presente. Mi recomendación sería que buscaras esa misma lámpara, pero con la condición de que sea dimerizable. Ahí lo dice en el bombillito, dimerizable. En la tecnología nueva. ¿Listos? Listo, profe. Bien, vale, gracias. Entonces, sigamos, avancemos. Nos quedan 15 minuticos y revisemos el otro tema. Perdón, les voy a... acá. Bueno. Bien. Entonces, revisemos este circuito. Bien. Entonces, pues estamos hablando del TREAC. Entonces, el TREAC simplemente, fíjense ustedes este modelo equivalente aquí que ponen, que es, pues, interesante. Control más. Entonces, simplemente me dice, mire, haga de cuenta que usted tiene dos SSRs y que la compuerta está activando a cada uno. ¿De acuerdo? Está conectada en ambos sentidos. Es un modelo equivalente. Bien. Entonces, hay otro modelo de TREAC que nosotros llamamos optoacoplador. Bien. Ese optoacoplador, ¿qué característica tiene? Entonces, vamos acá. Entonces, TREAC con acoplado óptico o optoTREAC. ¿Listos? Entonces, la característica de este optoTREAC es que no vamos a tener una compuerta para cebarlo o para activarlo, sino que vamos a tener un LED. Básicamente es un diodo emisor de luz y nuestro TREAC, la parte que bloquea o permite el paso de corriente, va a ser sensible a esa luz y entonces va a dispararse, pero ya no ese control por corriente que utilizamos antes en directo, sino ahora a través de un LED. ¿Listos? ¿Qué me permite esto? Me permite aislar un circuito de control de un circuito de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo manejar ahora circuitos de control bien pequeñitos con circuitos de potencia bien grandes o que manejen corrientes altas, y por medio del optoacoplador puedo separar esos circuitos para no tener corrientes por ahí parásitas que puedan dañarme algunos de los dispositivos. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes, aquí me habla, el PhotoTREAC permite un aislamiento de hasta 7500 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy alto y puedo manejar precisamente circuitos de alta potencia. Y aquí me hablan también de algunos modelos de PhotoTREAC que tienen una sincronización, digámoslo así, que detecta el paso por cero de la señal AC, ¿listos? Para sincronizarse con el LED de conducción. Bien, aquí hay un ejemplo. Entonces me dice, creo que este lo usamos el semestre pasado, si no estoy mal, el MOC 3009. Entonces es un PhotoTREAC de Motorola, ¿listo? Y que trabaja con 10 miliamperios. ¿Listos? Entonces, simplemente, cuando el LED está apagado, el PhotoTREAC no conduce. Bloquea, ¿listo? Y cuando el LED emite luz, es decir, cuando nosotros aplicamos un voltaje y conduce, entonces el PhotoTREAC
se va a activar. ¿Listos? Podemos manejar desde 100 miliamperios hasta 1 amperio. Bien. El propio PhotoTrack puede funcionar como circuito de una carga mayor. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes este circuito que me dicen acá. Me dicen, mira, por este lado, tú tienes tu circuito de control. ¿Bien? Y vas a separarlo de tu circuito de potencia. Pero no vas a conectar directamente el optoacoplador a esa potencia, sino que con ese optoacoplador vas a manejar otro triac. Perdón, vas a manejar, sí, otro triac, otro SSR, que ese sí va a manejar la carga. Entonces yo ya lo estoy separando, ¿sí? Estoy separando no solo por el PhotoTrack, sino que con el PhotoTrack estoy controlando un track. ¿Listo? Y así me aseguro totalmente de que no voy a tener problemas y voy a poder manejar potencias mucho mayores que las que hemos mencionado arriba con un track ya independiente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una aplicación de un optoacoplador o de un optotrack y un track en cascada. Se pueden utilizar como compuertas. No entiendo la pregunta, Iber, discúlpame. ¿Compuertas en qué sentido? Espérame, nuevamente, si quieren activar sus micrófonos, ahí tienen la opción, creo. Iber, si quieres. Te escuchamos. Eiber. ¿Qué pasó, Morris? Eiber hizo una pregunta y se fue. Ah, bueno. Pero Eiber dice que la señal no está buena. Eiber, no entiendo la pregunta. ¿Como con puertas lógicas? ¿Pero en qué sentido? Recuerden chicos que lo que nosotros pretendemos con estos circuitos es utilizarlos como interruptores. Y, por ejemplo, en este caso del triac, aparte de ser un interruptor, controlar la intensidad de voltaje que yo le estoy aplicando. O al final la intensidad de potencia, la cantidad de potencia. Porque la amplitud del voltaje sigue siendo la misma. Sino la cantidad de potencia que yo le estoy entregando a mi carga, ya la puedo controlar con el triac. Entonces, es decir, recordemos que si hablamos de compuertas lógicas, en compuertas lógicas tenemos esas operaciones. Entonces, si aquí este está activo y este está activo, entonces eso va a tener de aquí salidas y hay unas tablas de verdad. Pero en este caso solo tenemos un circuito de control que activa o desactiva. Perdóname, que activa, porque el control del SSR nunca desactiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para desebar, simplemente yo nuevamente tengo que cortar la corriente. En este caso del triac, para desebar, yo simplemente puedo quitar mi señal de control y ya, pues cuando pase por cero, se va a desactivar. Bien, espero haber solucionado la duda y ver qué pena, pero si es como una compuerta lógica, no le veo la analogía porque no, es decir, no podríamos obtener una tabla de verdad de este componente. Bueno, bien, gracias. Listo, chicos, entonces esos eran los dos temitas que quería revisar hoy, triac y optoacoplador. Les quería pedir el favor, para los que puedan, la idea es que la próxima clase comencemos a trabajar con Proteus. ¿Listos? Entonces, Proteus es un simulador. Sí, hay un taller. A ver, revisemos el tallercillo. Unidad 1.
Profe, ¿ese taller es para mañana? 4 de abril. Sí, señor. Aunque bueno, chicos, también les explico un detalle que sacaron en la universidad o un comunicado que emitió la universidad. Debido a la ausencia de algunos docentes, debido también a pues, a toda la contingencia que hay con el tema del virus, entonces no podemos hacer evaluaciones ni sacar notas, como cuando estamos en paro, que podemos seguir dictando clases y vernos, pero no podemos sacar notas. Entonces, chicos, ¿cuál es la invitación? Yo voy a habilitar en la plataforma las entregas tardías, ¿sí? Es decir, la fecha de entrega se mantiene, por decir algo, en este taller. La fecha de entrega es mañana, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si ustedes no lo alcanzan a entregar mañana, pueden entregarlo al menos hasta que se termine el primer 50, ¿sí? Durante todo este tiempo. Simplemente va a aparecer que ustedes enviaron el taller tarde. Obviamente la invitación, ¿cuál es? Pues no dejemos todo para lo último, porque pues obviamente nos vamos a reventar al final, sino que nosotros que llevamos trabajando, pues carguemos los talleres en el tiempo que están. Si alguno por algún motivo tiene un retraso, no hay problema. Simplemente lo puede enviar el día siguiente, la semana siguiente. Lo importante es que no nos dejemos atrasar con el fin de, pues, seguir nuestra regularidad. Este comunicado de la universidad lo ha sacado, pues, con el fin de poder ayudar a las personas que de alguna forma no han podido conectarse a internet, no tienen un buen computador en su casa, etcétera. Bueno, todos los problemas que se han presentado con esta situación y entendemos y obviamente nos acogemos a esa norma, ¿no? Pero sí la invitación es que los entreguemos en las fechas. Las fechas que están ahí pactadas son tallercitos pequeños. Ya revisamos, por ejemplo, cada cosa, al menos las evaluaciones y hacerlas. Revisemos este taller que hay acá. ¿Tenemos alguna? Sí, claro, Oscar, con muchísimo gusto. Yo estoy pendiente. Bueno, la otra cosa es que también la universidad dijo que no había actividad académica durante Semana Santa. Sin embargo, pues yo también voy a estar disponible. Ustedes saben que no, pues toca estar aquí encerrados, entonces pues con mucho gusto yo los puedo atender, ya sea aquí en Zoom, podemos, si ustedes quieren, nos podemos ver igual, no obligatorio, ¿sí? Sino como algo adicional. Nos podemos encontrar o por WhatsApp o me llaman, con mucho gusto yo estoy pendiente de las dudas que tengan. Yo no les estoy compartiendo pantalla. Qué pena. Yo aquí hablando de la pantalla y no. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tallercito precisamente de un SSE. La idea, yo creo que esto, pues obviamente no lo podemos hacer. Sería interesante ver si lo podemos montar en el simulador. Entonces la invitación es a que descarguemos el simulador y la próxima clase intentamos montar este laboratorio que es muy fácil ahí en el simulador. Profe. Y podríamos sacar una notica de ahí. Igual Profe, lo que una les digo. pregunta. Sí, ¿Puede bajar un momentico? sí. Lo que pasa es que ahí nos están pidiendo como 3 resistencias y en realidad acaso solo se está utilizando una. ¿Qué resistencia es? Resistencias de 100, un K y 22 ohmios. ¿Esta resistencia te refieres? Sí. Tocaría calcularla para este SSR y para el voltaje que tú vayas a usar. Fíjate, ya te están dando el SSR. Entonces, ¿te acuerdas que en la clase dijimos para activar la compuerta, para enganchar el SSR, tú necesitas una corriente? Esa corriente, ¿qué va a hacer? Va a ser la combinación de este voltaje y esta resistencia. Entonces, de acuerdo a este valor de voltaje, tú vas a elegir tu resistencia. ¿Para qué? Para obtener una corriente de compuerta. ¿Qué te la da? El fabricante, el fabricante o el manual, la hoja de datos de ese SSR. Ok. Bien.
Entonces simplemente va a depender del voltaje que estemos usando y de acuerdo a eso escogemos la resistencia para obtener esa corriente. Igual, esto lo vamos a simular, entonces pues no hay problema. Por ahora simulamos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo en laboratorio llegando a Semana Santa, no sé, si levantan esto, pues revisamos eso. La idea simplemente también sería, por ejemplo, muy interesante tener la opción de un potenciómetro para poder controlar y ver exactamente qué pasa con esas corrientes cuando no alcanzamos la corriente necesaria. Para eso, ver cómo funciona el enganche del SSR. Siempre la invitación es que ustedes tengan a la mano unos potenciómetros, por ejemplo, de 1K, 5K, 10K. Son súper útiles para poder, en caso tal de que no tengan una resistencia, pues ajustan el potenciómetro y ya ahí tienen muchos valores. Entonces es una buena recomendación para trabajar en laboratorio, poder contar con unos potenciómetros. Y hay unos potenciómetros también de precisión, unos azules, también son útiles en laboratorios. Por ahora lo que les digo, la invitación es descarguemos Proteus. Yo ya lo tengo para la próxima clase y comenzamos a montar simulaciones. Como si estuviéramos en el laboratorio, vamos cambiando valores, vamos viendo qué pasa de acuerdo a la simulación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, chicos, entonces lo que les decía, con respecto a los talleres, no los vamos a montar todavía, lo que les digo, obviamente entendemos toda la situación. Yo lo que quiero dejar es las fechas para que esos talleres es decir, no dejar todo para el final, porque si no, todos entregan todo al final. Entonces, recuerden, yo voy a ampliar las fechas de entrega y van a poder entregarlo tarde. Y les va a aparecer, entregaste tu tarea una semana tarde, 2 semanas tarde, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero la invitación es que vayamos haciéndolo, los que podamos, obviamente. Por ejemplo, las evaluaciones que están ahí, si háganlas, tienen las mismas fechas que los talleres. Entonces, por ejemplo, el taller del tema 1, que se supone que ya lo deberíamos haber acabado para esta época. Yo les dejé compartir pantalla, sí. Entonces, por ejemplo, esta evaluación, fíjense ustedes, es una vaina muy sencilla, tiene 5 preguntitas y habla simplemente de los SSR, lo que hablamos en clase. Cómo se engancha, qué voltajes aguanta, cuál es la corriente, en qué sentido conduce, etcétera, ¿sí? Entonces está muy sencillo. Entonces miren, la evaluación está el 4 de abril. Entonces recuerden que tienen que ser la mañana. Pueden hacerla desde la medianoche hasta la medianoche de mañana. ¿De acuerdo? Entonces háganla, es muy sencillita y ya, es lo mismo. Simplemente recuerden, no podemos hacer evaluaciones, pero estas notas pues les van a quedar cargadas y cuando se habilite todo, pues ya están ahí, ya está ahí su nota. Igual, si alguien en cualquier momento tiene necesidad de repetirla, pues la habilitaremos para que la persona la haga. Pero la invitación es que vayamos de acuerdo a nuestro calendario con nuestros temas, para que al final no estemos reventados. ¿Listos? Muchachos, muchas gracias por su tiempo, que descansen, que tengan una buena Semana Santa, que mucha reflexión, mucho recogimiento, mucha cuarentena, no salgan los que puedan. Les agradezco mucho por su tiempo y estamos ahí en contacto. Ahí en el grupo de WhatsApp pues nos vamos hablando. Cualquier duda, ahí estoy a sus órdenes, muchachos. Que descansen. Buenas noches. Chao, profe. Chao, Alexis. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Que descansen, muchas gracias. Igualmente, Venga, muchachos. José. Chao, chao. Muchachos.